Bien, eh, comenzamos a grabar en 3, 2, 1. Bienvenidos a su clase, jóvenes. Bienvenidos a su clase de biofísica. Estábamos con un pequeño repaso de la última clase. Hablábamos de potencial eléctrico y energía potencial eléctrica, donde en muchos casos la cantidad que es útil es la diferencia de potencial eléctrico y la diferencia de energía potencial eléctrica. Dicho sea de paso, la diferencia de potencial eléctrico, a esto es a lo que nosotros conoceremos más adelante como el voltaje. El voltaje. Este ya es una palabra más familiar, creo yo, para ustedes. Entonces, el día de hoy lo que nos trae es una aplicación de esta parte de potencial eléctrico de esta parte de potencial eléctrico y diferencia de potencial eléctrico y cambio en la energía. Resulta que a medida avanzó la ciencia, eh, se fueron desarrollando diferentes aplicaciones. Por ejemplo, la diferencia de potencial eléctrico se mide en voltios en honor a Alessandro Volta, quien desarrolló los prototipos de las baterías. ¿Qué es una batería? Bueno, una batería es, disculpe un momento, disculpe un momento, ahora sí, una batería, vamos a pasar acá. El tema de hoy es capacitancia, por cierto. Entonces, vamos con el desarrollo de la batería. Pues resulta que la batería es un dispositivo eh, que mediante una reacción química le permite a usted le permite a usted obtener una corriente eléctrica. Es decir, yo puedo unir, yo puedo unir un extremo y unir el otro extremo, digámoslo así, a un material conductor y voy a tener un movimiento de carga. Voy a tener un movimiento de carga. Ese movimiento de carga, pues, obviamente lo vamos a estudiar a detalle en la clase, en el capítulo de circuitos eléctricos. Entonces, una de las aplicaciones es esta en lo que llamaremos un capacitor. Resulta que cuando usted une, digamos que no une así, no une de esta forma las terminales de la batería, sino que las une de una forma diferente. Digamos, usted junta la batería, la terminal positiva, la junta con una placa conductora y la terminal negativa, pues hace lo mismo. Entonces son placas conductoras. Resulta que del lado izquierdo, donde tengo la terminal positiva, de este lado se empezará a acumular carga de signo positivo. Y del otro lado, que está conectado a la terminal negativa, se empezará a acumular carga de signo negativo. Y ya ustedes saben qué ocurre cuando yo tengo eh, una carga positiva, ¿sí? Pues aparece un campo eléctrico
en el interior de las placas. En el interior de las placas aparecerá un campo eléctrico, que si se fijan, las líneas de campo eléctrico, esto lo voy a poner en otro color para que resalte, estas son líneas de campo eléctrico. Ok. Son líneas de campo eléctrico, son imaginarias, ¿verdad? Eso no se va a observar con la vista. Entonces, si yo tengo ahí líneas de campo eléctrico, pues el descubrimiento es que estas líneas se concentran en el interior de las placas. Es decir, el campo eléctrico aquí adentro es mucho mayor que el campo eléctrico medido aquí afuera. Entonces, el otro nombre que recibe el capacitor es también un condensador. ¿Condensador de qué? Bueno, pues condensa campo eléctrico. Esto de aquí ya es un capacitor de placas paralelas. Pero, entonces, digámoslo así, usted puede meter una carga aquí adentro y esa carga va a sufrir una fuerza eléctrica. Si yo meto una carga positiva aquí, esa carga va a sufrir una fuerza eléctrica que la va a empujar hacia la placa negativa. Entonces ya esto pues me da a mí otras aplicaciones. Pero resulta que en el capacitor de placa paralela, en los capacitores hay una relación estrecha entre, entre carga, voltaje. Ya ustedes saben que voltaje es diferencia de potencial eléctrico y la capacidad o capacitancia del dispositivo. Entonces, bueno, entonces, usted puede acumular carga en un capacitor de placas paralelas, pero no es infinita la cantidad de carga que usted puede almacenar ahí. No es infinito el voltaje medido entre las placas o la diferencia de potencial eléctrico. Si usted se fija, yo lo cargué con la batería. Si la batería es de 12 voltios, la diferencia de potencial eléctrico aquí será de 12 voltios también. ¿Sí? La diferencia de potencial eléctrico. Entonces, hay una estrecha relación entre la capacidad de almacenar carga, la diferencia de potencial eléctrico y la carga como tal, la carga total almacenada en el sistema. Entonces, nosotros podríamos definir la capacitancia como la relación entre, perdón, la capacitancia como la relación entre, como la relación entre la carga
y el voltaje. La relación entre la carga y el voltaje. Y bajo este enfoque, la capacitancia, la capacitancia dependerá de la batería que le conecte o de la relación, de esta relación. Pero en realidad, la capacitancia solo depende de la geometría, solo depende de la geometría del capacitor o de la forma del capacitor. Entonces, resulta que, y esto es lo interesante, que la capacitancia no va a depender en sí, no va a depender en sí de cuánta carga o cuánto voltaje usted le ponga, va a depender de la forma que tiene el capacitor. Los que más pueden acumular carga son los capacitores cilíndricos, si no me equivoco, y son utilizados para la detección de radiación ionizante. Eso es tercer parcial, así que ténganlo presente. La radiación se detecta con capacitores de alguna manera, cierto tipo de capacitor muy especial. Entonces quiere decir que entre más grande el capacitor, más carga puede almacenar. Eso pues tiene sentido. Entonces, la capacitancia en realidad, como no depende de la carga directamente y de la diferencia de potencial, o sea, no depende de la batería, la capacitancia depende de epsilon sub cero, que es aproximadamente 8 por 10 a la menos 12, Coulomb cuadrado sobre el Newton metro cuadrado. Esto se llama permitividad del vacío. El el área de las placas, y D es la separación entre las placas. Entonces, en realidad, la capacitancia solo dependerá literalmente de la forma del capacitor. Y, y- y nosotros solo vamos a estudiar el capacitor de placas paralelas, o sea que
O sea que literalmente nosotros solo vamos a trabajar con capacitor de placas paralelas. A alguien se le podría ocurrir, y a alguien se le ocurrió definitivamente, a alguien se le ocurrió que en medio, en ese espacio de en medio, se podían meter cosas. Digámoslo así, usted tiene acá el capacitor, placa positiva, placa negativa, y entonces a alguien se le ocurre meter aquí un material, un material aislante o material dieléctrico, una goma, digámoslo así. Le metieron goma, le metieron una pieza de vidrio o una pieza de madera seca, algo que no sea conductor. Porque si es conductor y todo esto se une, empieza el flujo de carga. Eso no lo queremos. Justamente las descargas eléctricas, eso tendría que haberlo mencionado. Voy a mencionarlo antes de meter el dieléctrico ahí. En principio lo que hay aquí es aire, pero si la cantidad de carga, si la cantidad de carga excede la capacidad del aire, aislante del aire, ocurre una descarga eléctrica. Entonces, hay una descarga eléctrica y ustedes podrán ver aquí, literalmente van a poder observar un rayo, un movimiento rápido y violento de carga. Perdón. Esto es lo que ocurre, esto es lo que ocurre entre las nubes y el suelo. Entonces, cuando se da el aviso de una tormenta eléctrica, es porque las nubes se encuentran muy cargadas y esa cantidad de carga que poseen las nubes, junto con la cantidad de carga que posee el suelo, pues excede la capacidad del aire para aislar ambos elementos y ocurren estas descargas que nosotros llamamos rayos. Esos son los rayos, ¿sí? Entonces, eso, claro, solo ocurre cuando usted acumula bastante carga. ¿Y a dónde le pega el rayo? Pues el rayo le va a pegar al objeto más alto al objeto más alto que lo pueda conectar con el suelo. De esto hay de historias a historias, de una persona que incluso que en vida le cayeron dos o tres rayos y después de muerto cayó un rayo sobre su lápida, hasta pues una noticia triste, ¿verdad? De una pareja que estaba en su luna de miel en la playa. Durante una tormenta eléctrica, un rayo impactó a la novia. Entonces, el rayo, y claro, si usted piensa en una playa, pues en una playa no hay árboles, literalmente lo único, lo más cercano o lo más alto que va a conectar el cielo, las nubes con el suelo, pues va a ser una persona que ande caminando por ahí. Entonces, eso es que normalmente los rayos golpean árboles, no hay.
en edificios con sistemas de pararrayos. ¿Qué es lo que se, qué se hace? Cómo se protege, digamos, cómo se protege la ciudad de los rayos? Pues esta descarga, literalmente lo que viaja aquí son cargas, lo que se mueve por aquí son cargas, estas se mueven y estos sistemas de pararrayos lo que hacen es hacer la conexión con el suelo, con la tierra y descargar toda esa energía en la tierra. La idea es descargar toda esa energía en la tierra. La energía de los rayos, pues no, todavía no la podemos aprovechar, puesto que dónde va a caer un rayo es un tanto aleatorio, todavía. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, para que esa descarga no ocurra, para que esa descarga no ocurra, yo puedo introducir un material dieléctrico, puede ser una pieza de ámbar, puede ser un material dieléctrico. Entonces, yo voy a tener aquí el campo eléctrico, el externo, ¿sí? Voy a tener el campo eléctrico externo. Pero lo que ese campo eléctrico va a hacer en ese material dieléctrico es que lo va a polarizar, va a colocar la carga negativa aquí, cerca de la positiva, y la carga positiva la va a colocar cerca de la placa negativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el interior de ese material dieléctrico también se va a producir un campo eléctrico, pero, pero es de signo opuesto. Vean que tiene dirección opuesta. Entonces, entonces, el campo total, el campo total va a ser el campo externo menos el campo interno. El efecto, y al final el efecto de colocar un dieléctrico, perdón, el efecto de colocar un dieléctrico es justamente aumentar la capacitancia. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, capacitancia se puede escribir como la carga sobre la diferencia de potencial eléctrico. El potencial eléctrico, el potencial eléctrico se puede escribir como el campo eléctrico total por la distancia d. Este campo eléctrico total ahora es más pequeño, como el campo eléctrico total ahora es más pequeño, entonces, dado que E total, E total disminuye, quiere decir que la capacitancia, vamos a llamar capacitancia nueva, quiere decir que la capacitancia nueva aumenta su valor, aumenta. Entonces, ese es el efecto de colocar un material dieléctrico y la capacitancia nueva se puede calcular, la capacitancia con dieléctrico
se puede calcular o se calcula así. La capacitancia nueva o la capacitancia con el dieléctrico es igual a un factor K o kappa por el valor de la capacitancia, por el valor de la capacitancia en el vacío o capacitancia con aire. Otra manera de calcularla es de esta manera. No, esa constante kappa quizá usted no la tiene disponible, pero sí tiene disponible esta constante epsilon, donde ahora epsilon es es algo que llamaremos, voy a buscar la tabla en el libro, es algo que llamaremos la constante dieléctrica o la permitividad, perdón, la permitividad del dieléctrico. Kappa es la constante dieléctrica. Vamos a ver, estoy viendo que su libro no menciona el epsilon así, entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ponerlo así. Del dieléctrico y kappa es como una letra K, pero la patita es curva, es la constante dieléctrica. Con la constante dieléctrica. Y esta sí está en las tablas, se las voy a colocar en este momento. Oh, wow, se hizo grande. A ver, aquí. Entonces, para el vacío decimos que vale 1, la constante dieléctrica del vacío es 1, pero ya para otros materiales, vean que ese valor incrementa. Entonces, nos vamos a quedar con esta ecuación, donde la capacitancia con el dieléctrico es ese valor de constante dieléctrica multiplicado por la capacitancia con aire, o en el vacío, o la capacitancia que vimos al inicio de la clase. Entonces, porque el libro ya nos brinda la constante dieléctrica. Mis jóvenes, nos vamos a quedar por el día de hoy. Ya para la próxima clase podremos ver las aplicaciones de este contenido que, pues, eh, por el momento se ve un tanto teórico. Agradezco su atención. Sin más que agregar por ahora, nos veremos pronto. Si tienen alguna consulta.